Jóvenes, saludos cordiales, les saluda el profesor licenciado Martín Ortellado. Hoy vamos a continuar la clase de movimiento, así que les invito a seguir el video. Bueno chicos, el día de hoy vamos a estudiar el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento parabólico porque la trayectoria que describen los proyectiles es una curva llamada parábola. Y es de caída libre porque los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. No vamos a tener en cuenta el aire y la resistencia que éste ofrece. La aceleración debido a la gravedad es constante en todo el recorrido del proyectil y siempre apuntando hacia abajo. Trabajaremos con un valor promedio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, aunque en algunas situaciones estaremos utilizando un número más exacto de 10 metros sobre segundo cuadrado para mayor facilidad. Tenemos un montón de ejemplos. Miremos este. Como cuando estás en un campo de batalla, vas junto al enemigo y hacemos esto. El disparo que hizo el tanque es un movimiento parabólico de caída libre y el avión, al lanzar también esta bomba, hace también un movimiento parabólico. El movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, o sea, sería como un 2 por 1. Vamos a lanzar nuestro proyectil y a continuación vamos a colocar ahí su velocidad inicial. V sub 0. Esa es la velocidad con la que fue lanzada o lanzado nuestro proyectil. Ahora vamos a descomponer a esta velocidad sub 0 en las componentes vertical y horizontal. A la componente horizontal le vamos a llamar V sub 0x y a la componente vertical de la velocidad inicial le vamos a llamar V sub 0y o V sub 0y, como se dice. Ahora vamos a proyectar nuestro movimiento parabólico pero de manera horizontal para comprobar estos dos movimientos. En el eje X o horizontal vamos a tener nosotros un movimiento rectilíneo uniforme. En la vertical vamos a tener un movimiento vertical de caída libre o un movimiento uniformemente variado. Vamos a centrarnos ahora en el movimiento horizontal. Sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces vamos a mirar cómo se comporta esta velocidad. Para eso debemos saber la característica del movimiento uniforme. Y la característica del movimiento uniforme es que mantiene constante su velocidad en todo el instante de recorrido. Entonces, en todo el recorrido del móvil, la velocidad en el eje X o velocidad sub 0x va a ser la misma. No va a cambiar, no va a variar. Por ejemplo, supongamos que la velocidad inicial en el eje X era de 20 metros por segundo. Entonces observemos lo que sucede. Como miramos, en todo momento esa velocidad en el eje X no va a variar porque es un movimiento uniforme. Muy bien, ahora vamos a proyectar nuestro movimiento parabólico de caída libre pero en la vertical. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué vamos a obtener ahí? Vamos a obtener otro movimiento. Sí señor, el movimiento es un movimiento vertical en el vacío o movimiento vertical de caída libre. Ahora vamos a trabajar con la velocidad en el eje Y, entonces tenemos que mirar para eso las características del movimiento vertical de caída libre. ¿Qué sucedía con la velocidad a medida que iba subiendo el cuerpo? A causa de la gravedad, en forma contraria, frena el móvil y este va a disminuir a través del tiempo. Ahí podemos observar cómo la flechita del valor de la velocidad sub 0y va a disminuir y se va haciendo más pequeñita hasta llegar al punto más alto donde se detiene en el eje Y para volver a descender. Entonces, en el punto más alto la velocidad Y o la velocidad en el eje Y va a valer 0. Se detiene en el punto más alto en la vertical, pero el móvil continúa en forma horizontal. Porque dijimos nosotros que la velocidad en el eje X se mantenía constante porque es de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nuevamente va a descender y va a empezar a aumentar la velocidad en el eje Y porque va a favor de la gravedad. Va a ir aumentando y vamos a tener una rapidez igual a la inicial en el punto de caída o punto de llegada, o en este caso se le llama alcance. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que mi velocidad en el eje Y
tiene un valor de 20 metros por segundo. Y vamos a observar cómo su velocidad en ese eje va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, hasta que vamos a llegar al punto más alto y se detiene en el eje Y, velocidad 0. Luego, por la acción de la gravedad, va a descender y va a ir aumentando lentamente hasta volver al punto de objetivo, y ahí va a tener nuevamente igual valor a la velocidad con que inicialmente fue lanzada. Ecuaciones que se van a utilizar en el desarrollo de los problemas de este nuevo tema, que es el movimiento parabólico. Como bien sabemos, es un movimiento combinado. En el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y movimiento variado. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a lanzar hacia arriba o vamos a lanzar un proyectil con una elevación de ángulo, entonces se descompone nuestra velocidad sub cero. Vamos a suponer que vamos a lanzar un proyectil con un ángulo de elevación como muestra en la figura. Tenemos nuestro proyectil en color rojo y esta es la dirección del proyectil donde va a caer. Muy bien, este ángulo le vamos a llamar ángulo alfa, ¿verdad? Esta elevación va a hacer que la velocidad, el vector velocidad inicial se descomponga en sus componentes cartesianas, velocidad sub 0 en X y velocidad sub 0 en Y. Entonces vamos a tener dos magnitudes que se fueron descompuestas de la velocidad inicial a causa de este ángulo de inclinación. Muy bien, lo que va a suceder aquí es que para poder nosotros hallar estos valores, ya que mi altura va a depender de estos valores y la distancia que recorre en el eje X va a depender del valor de la velocidad sub 0 X. Bien, vamos a mirar un poco algunos detalles. Como es un movimiento combinado, entonces sabemos nosotros que la distancia que recorre aquí en la horizontal, en la distancia X, le vamos a llamar X y tiene un nombre y se llama alcance. Ese es el alcance en este caso del proyectil. También podemos observar aquí que va a llegar hasta un punto donde nuestro cuerpo, nuestro proyectil se va a detener en la vertical, en esta vertical se va a detener en ese punto. Entonces a este punto le vamos a llamar el punto que es lo más alto que puede llegar, le vamos a llamar también altura máxima, igual que en el movimiento vertical, altura máxima. El tiempo que tarda en recorrer este cuerpo es el tiempo que tarda desde el punto de partida hasta el punto más alto, le vamos a llamar también tiempo máximo, igual que en el movimiento vertical. Entonces, y todo el tiempo de vuelo o todo el tiempo que le tarda llegar hasta el punto de objetivo, le vamos a llamar todo ese tiempo, también le vamos a llamar tiempo total. Bien, son las mismas ecuaciones en el eje X, para el movimiento uniforme y en el eje Y de lo que sería movimiento vertical. Para poder hallar el tiempo máximo, nosotros anteriormente hacíamos en el movimiento vertical, dividíamos a la velocidad inicial con la gravedad, pero en este caso, como la velocidad en el eje Y es la velocidad sub 0 Y, entonces le ponemos que es velocidad sub 0 Y dividido la gravedad. Esto es para hallar el tiempo máximo o el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. También podemos hallar nosotros el tiempo total, que al igual que el movimiento uniforme en este caso va a ser 2 veces el tiempo máximo, 2 por tiempo máximo. Entonces también de esta manera yo puedo hallar mi tiempo total de vuelo. La altura máxima alcanzada, nosotros en el movimiento vertical teníamos que era velocidad inicial elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, que salía de Torricelli. En este caso nosotros le vamos a agregar a la componente Y, entonces la velocidad Y al cuadrado dividido la gravedad va a ser la altura máxima de este cuerpo. También nosotros podemos hallar la velocidad en cualquier punto de altura del movimiento, que va a estar dada por la raíz cuadrada de la velocidad sub 0x al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado, donde nuestra velocidad en el eje X habíamos dicho que se mantenía constante porque es en un plano horizontal y recorre con movimiento uniforme,
no va a variar esa velocidad en el eje X. Ahora, la velocidad en el eje Y sí va a variar, porque es un movimiento vertical, un movimiento variado. Entonces, para poder hallar la velocidad en el eje Y, nosotros tenemos que hacer sí o sí un cálculo aparte y vamos a utilizar la ecuación fundamental de la velocidad. La voy a poner por aquí. Entonces sería la velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y. Como es un lanzamiento hacia arriba, tenemos la gravedad en contra menos la gravedad por el tiempo que transcurre. En un instante dado que queramos, ¿verdad?, nosotros vamos a hallar esa velocidad en el eje Y para poder reemplazar en nuestra ecuación de velocidad en algún instante dado del movimiento. Muy bien, vamos a mirar un poco ahora el alcance. El alcance está en la horizontal y dijimos que en la horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto no varía la velocidad, se mantiene constante. Entonces vamos a hallar el alcance o la distancia X con la fórmula de posición de movimiento uniforme, que sería X sub 0 o posición inicial más la velocidad en el eje X, que no cambia, que se mantiene por el tiempo transcurrido. Entonces aquí nosotros podemos hallar también nuestro alcance, ¿verdad?, de este cuerpo o de este proyectil en un instante dado, o cuánto tiene de alcance en el tiempo total. Para un movimiento horizontal, al igual que un movimiento vertical, si se lanza del suelo y cae en su mismo nivel, el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Por eso nosotros dijimos que el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo máximo. Y para recordar también nosotros que en la vertical tenemos nosotros un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o movimiento de caída libre. Volviendo al inicio, estas componentes fueron o aparecieron a causa de la elevación de este ángulo, por lo que nosotros vamos a sacar esta conclusión. Vamos a decir que la velocidad inicial en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que se forma. Entonces, de esta manera yo voy a poder conocer la fórmula para poder hallar esa velocidad. Y la velocidad inicial en el eje Y va a estar dada por la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. También vamos a aplicar esta fórmula para poder nosotros ya obtener la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Teniendo en cuenta nuestro gráfico, vamos a deducir a estas dos componentes que aparecieron a partir de la inclinación que tiene este movimiento, ¿verdad?, este ángulo alfa. Entonces vamos a descomponer para poder deducir del por qué la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y por qué la velocidad inicial de Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bueno, nos quedamos en este pequeño gráfico y voy a centrarlo un poquito más para poder despejar. Bien, lo que hice fue llevar este vector aquí y este vector aquí, la velocidad inicial y la velocidad inicial en el eje X. Este vector, velocidad sub 0 o velocidad inicial Y, lo tendría que poner aquí, pero yo lo que quiero es formar un triángulo rectángulo, entonces lo voy a colocar aquí a este vector de velocidad inicial en el eje Y. Entonces, de esta manera yo tengo un triángulo rectángulo, ya que acá tenemos un ángulo de 90 también. A partir de eso vamos a trabajar con las funciones trigonométricas de seno y coseno. Como bien sabemos, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo digo que el cateto opuesto a este ángulo es b inicial sub 0, entonces voy a reemplazar, que va a ser b inicial sub 0 dividido la hipotenusa de este triángulo, que va a ser la velocidad sub 0 o velocidad inicial. Y acá lo que yo voy a hacer es despejar o dejarla aislada a mi velocidad inicial en el eje Y. Como velocidad inicial está dividiendo, lo paso al otro miembro a multiplicar, me quedaría de esta manera, igual a velocidad inicial en el eje Y. Por eso, mi velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Lo mismo hacemos con coseno. Como bien sabemos, el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo está dado por el cateto adyacente o el cateto pegado al ángulo dividido la hipotenusa.
Reemplazamos los valores y decimos que el cateto adyacente o el cateto que está pegado al ángulo alfa es V inicial sub 0 o V inicial X dividido la hipotenusa, que en este caso también es la velocidad inicial. Ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar, despejar. Voy a llevar mi velocidad inicial con coseno a multiplicar y esto va a ser igual a mi velocidad inicial en el eje X. De esta manera tengo estas dos componentes con las cuales yo voy a trabajar constantemente con nuestros problemas. Ahora vamos. El problema A nos dice: un mortero dispara un proyectil con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 72 km por hora. Determina en unidades del sistema internacional. A, el tiempo en el cual alcanza la altura máxima. B, la altura máxima alcanzada. C, el tiempo que el proyectil está en el aire. D, la velocidad a los 3 segundos de lanzamiento. Y E, el alcance del proyectil. Vamos a quitar los datos y las incógnitas. Como notamos aquí, tenemos la velocidad en otro sistema. Vamos a pasar al sistema internacional y vamos a dividir por 3,6. Nos da un valor de 20 metros por segundo. Ahora vamos a resolver el primer punto, que nos pide el tiempo máximo. Para eso vamos a dividir a la velocidad inicial en el eje Y con la gravedad. No tenemos la velocidad inicial en el eje Y, por lo tanto tenemos que realizar un cálculo auxiliar para poder hallar. Como sabemos, la velocidad inicial en el eje Y está dada por la velocidad inicial y el producto con el seno del ángulo formado. Vamos a reemplazar los valores y vamos a resolver la operación. Nos sale que tiene un valor de 10 metros por segundo. Vamos a reemplazar en la ecuación para poder resolver nuestro tiempo máximo. Como el problema no me da el valor de la aceleración de la gravedad, vamos a considerar a la gravedad con un valor de 9,8. Resolvemos la operación. El tiempo máximo tiene un valor de 1,02 segundos. Ahora vamos a resolver el punto B, que es la altura máxima. La altura máxima está dada entre la relación de la velocidad inicial en el eje Y dividido 2 por gravedad. La velocidad inicial en el eje Y tiene que estar elevada al cuadrado. Reemplazamos los valores. Como vemos, nuestra velocidad inicial en el eje Y vale 10. 10 elevamos al cuadrado y dividimos por el producto de 2 y 9,8, que es la gravedad. Resolvemos la operación y vamos a tener como resultado 5,1 metros. Ahora vamos al punto C. Vamos a hallar el tiempo total. El tiempo total va a ser 2 por tiempo máximo, o 2 veces el tiempo máximo. Nos sale un valor de 2,04 segundos. Vamos a resolver el punto D. Para el punto D, notamos aquí que el problema me pide la velocidad a los 3 segundos. Y quiero que observemos algo aquí. En este caso, el problema está en este punto, está mal redactado. Tendría que tener otro valor. Explico por qué. Supongamos que tenemos el mortero. Un mortero es un cañón, ¿verdad?, donde lanzan los proyectiles. Lanza un proyectil, este va a tener un alcance. Entonces, si este mortero que lanzó el proyectil tardó en que llegue al suelo nuevamente, tardó 2,04 segundos, es imposible que nosotros podamos hallar su velocidad a los 3 segundos, ya que está en el suelo ya llegó a su objetivo y ya está en el suelo. Por lo tanto, este dato de aquí en el problema está errado, está erróneo. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este valor y le vamos a poner a los 1,5 segundos que entra en el parámetro del movimiento en el aire todavía. Entonces vamos a cambiar ese dato por ese valor para que podamos tener un resultado verdadero, ¿verdad? Le vamos a dar aquí 1,5 segundos porque, como les digo, a los 3 segundos el cuerpo ya había tocado el suelo, a los 2,04 segundos. Entonces es un dato errado acá, erróneo, según yo estoy observando. Entonces vamos a cambiar este dato de 3 segundos por 1,5 y resolvemos el problema. Como sabemos, la velocidad está dada por la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X, la velocidad inicial en el eje X al cuadrado, más la velocidad en el eje Y al cuadrado. Entonces vamos a colocar la ecuación. Bien, notamos aquí que necesitamos la velocidad inicial en el eje X, que no tenemos, entonces hacemos el cálculo auxiliar correspondiente.
Observamos aquí que la velocidad inicial en el eje X está dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo formado. Entonces vamos a reemplazar los valores para poder obtener nuestra velocidad inicial en el eje X. Vamos a resolver esta operación. Observamos que nuestra velocidad inicial en el eje X tiene un valor de 17,32 metros por segundo. Vamos a reemplazar nuestra ecuación. Muy bien, ahora nos falta a nosotros calcular nuestra velocidad en el eje Y a los 1,5 segundos como habíamos acordado. Vamos a hacer el cálculo auxiliar correspondiente. Para poder calcular la velocidad inicial en el eje, o sea, la velocidad en el eje Y, en este caso, va a estar dada por la ecuación fundamental de la velocidad, ya que estamos lanzando el cuerpo hacia arriba y está en contra de la gravedad, por eso tenemos un signo negativo de la gravedad. Y está dada por esta función horaria, velocidad en el eje Y a los 1,5 segundos que habíamos acordado. Entonces sería velocidad inicial en el eje Y que tenemos aquí, nuestro cálculo auxiliar, primero que hicimos, menos la gravedad por el tiempo, que sería en este caso 1,5 segundos. Resolvemos esto y luego agregamos en nuestra ecuación como corresponde. Ahí pusimos ya nuestros valores. Ahora vamos a resolver esa operación. Muy bien, me sale un resultado, tengo un resultado de menos 4,7 metros por segundo. Significa que a los 1,5 segundos ya está bajando. Y obviamente que sí, porque si recordamos nosotros que nuestro tiempo máximo fue de 1,02 segundos, cuando está en el punto más alto, entonces significa que a los 1,5 ya está descendiendo. Cambia de sentido y al cambiar de sentido tengo que mi signo de la velocidad es negativo. Ahora vamos a introducir este dato en nuestra ecuación para poder resolver la velocidad a los 1,5 segundos. Correcto, nos quedaría de esta manera. Repasemos, velocidad inicial en el eje X al cuadrado, que nos salió 17,32 en nuestro cálculo auxiliar. Y nuestra velocidad en el eje Y a los 1,5 segundos que acordamos, elevamos al cuadrado, nos salió menos 4,7 y lo elevamos al cuadrado, que nos salió acá nuestro cálculo auxiliar. Ahora vamos a resolver esta operación y vamos a tener como resultado el siguiente valor. Vamos a tener un resultado de 17,94 metros por segundo aproximadamente. Ese es el valor de la velocidad a los 1,5 segundos de movimiento. Bien, ahora vamos al problema, o mejor dicho, a la incógnita E. El punto E me pide el alcance del proyectil. Y para poder hallar el alcance vamos a reemplazar en la ecuación de primer grado de movimiento uniforme, que está dada por la siguiente fórmula. Como ya habíamos visto más adelante, el alcance se representa con la letra X y sería la posición final del móvil. Y la posición inicial sería el alcance inicial X sub 0 más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Como sabemos, esta velocidad en el eje X se mantiene constante y tiene un valor, habíamos hallado, de 17,32 metros por segundo. Vamos a resolver la operación y vamos a introducir todos los datos y resolvemos. Bien, nuestra velocidad inicial en el eje X tiene un valor de 17,32 por el alcance que tengo que hallar con el tiempo total, y el tiempo total nos había salido 2,04. Entonces mi resultado a esta operación tiene un alcance de 35,33 metros aproximadamente. Bueno, pasamos al siguiente problema. El problema B dice: se dispara un proyectil en tiro oblicuo con un ángulo de 60 grados y una velocidad inicial de 90 metros por segundo. Determina el tiempo en la cual alcanza la altura máxima alcanzada, el tiempo que el proyectil está en el aire, la velocidad a los 3 segundos de lanzamiento y el alcance del proyectil. Es un problema muy similar al problema A, así que vamos a manos a la obra. Extraemos los datos. Bien, como vemos, todos están como para resolver. La velocidad está en el sistema internacional, tenemos el valor del ángulo y nos piden los mismos puntos del problema anterior: el tiempo máximo, la altura máxima, el tiempo total, la velocidad a los 3 segundos y el alcance de ese proyectil. Vamos a resolver el punto A. Como sabemos, el tiempo máximo está dado con la relación de la velocidad inicial en el eje Y y la gravedad, y no nos da gravedad el problema, así que vamos a considerarla 9,8 metros por segundo cuadrado y vamos a realizar el cálculo auxiliar para poder hallar nuestra velocidad en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y nos sale 77,94, reemplazamos en nuestra ecuación y resolvemos. Nos sale 7,95 segundos.
Quiere decir que este proyectil alcanza su altura máxima en 7,95 segundos. Ahora vamos al punto B, que nos pide la altura máxima alcanzada. Como sabemos, la altura máxima es igual a la velocidad inicial de I al cuadrado dividido 2 por gravedad. La velocidad inicial de I nos salió un valor de 77,94, elevamos al cuadrado y dividimos con el producto entre 2 y 9,8. Nos va a dar como resultado de esta operación, nos dio 309,93 metros, o sea que se elevó este proyectil a 309,93 metros del suelo. Bien, ahora vamos al punto C, que nos pide el tiempo total y vamos a multiplicar 2 veces el tiempo máximo. El tiempo total fue de 15,9 segundos aproximadamente. En el punto D nos pide la velocidad a los 3 segundos. Vamos a escribir la ecuación. Como observamos, no tenemos el valor de la velocidad inicial en el eje X, por lo tanto tenemos que hacer un cálculo auxiliar. La velocidad inicial en el eje X está dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Reemplazamos los valores y tenemos que el valor es de 45 metros por segundo. Reemplazamos en nuestra ecuación y vamos a ir operando. Muy bien. Acá tenemos otro problemita. No tenemos la velocidad de I. Vamos a hallar la velocidad de I a los 3 segundos. La ecuación para hallar la velocidad de I está dada por la velocidad inicial de I menos la gravedad por tiempo. Reemplazamos los valores, 77,94, nuestra velocidad inicial de I nos había salido, menos 9,8 la gravedad por 3, que es el tiempo que el problema me condiciona. Vamos a resolver esta operación y vamos a tener un resultado 48,54 metros por segundo. Vamos a sustituir en nuestra ecuación y realizamos la operación de esa raíz cuadrada. La velocidad a los 3 segundos es de aproximadamente 66,19 metros por segundo. Ahora vamos a realizar el cálculo del alcance para este movimiento. Bueno, en el punto D nos pide el alcance y lo que hacemos es copiar la ecuación, que es la función horaria de las posiciones de primer grado, y decimos que la posición inicial vale 0, la consideramos. Mi velocidad inicial en el eje X nos salió 45 y mi tiempo total del movimiento fue de 15,9 aproximadamente. Resolvemos y nos da como resultado 715,5 metros aproximadamente fue el alcance de este proyectil. El problema C dice: un portero saca el balón desde el césped con una velocidad inicial de 55 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcula cuál es la altura máxima que alcanza la pelota, cuál es la posición de la pelota a los 2 segundos de lanzamiento, cuál es el tiempo que la pelota permanece en el aire, cuál es la velocidad alcanzada por la pelota a los 3 segundos de lanzamiento, cuál será el alcance máximo de la pelota. Extraemos los datos y las incógnitas. Bueno, el primer punto nos pide la altura máxima. Para eso vamos a escribir la ecuación matemática para poder resolver. Bien, tenemos que es la velocidad inicial de I al cuadrado dividido 2 por gravedad. No tenemos velocidad inicial de I, por lo tanto tenemos que hacer un cálculo auxiliar. Reemplazando los valores nos da como resultado 35,35 metros por segundo aproximadamente. Reemplazamos en nuestra ecuación para poder hallar la altura máxima. Este cuerpo, esta pelota, ¿verdad?, se elevó aproximadamente a 63,75 metros del suelo. El punto B me pide la altura a los 2 segundos. Para eso vamos a copiar la función horaria de las posiciones de segundo grado de movimiento variado. Y para eso vamos a copiar la ecuación de altura de movimiento vertical. Observamos, tenemos posición inicial, altura inicial sería en este caso, más la velocidad inicial en el eje Y, ya que se trata de la altura del eje vertical, por el tiempo que me da el problema, que es 2 segundos, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado que me da el problema, dividido 2. Sabemos que la velocidad inicial de I vale 35,35 metros por segundo y que la gravedad tiene un valor de 9,8. Consideramos a la altura inicial 0 como punto de referencia y reemplazamos los valores. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver la operación para ver cuántos nos salen. La pelota a los 2 segundos de movimiento
ya tuvo una elevación de 51,1 metros de altura en relación al suelo. En el punto C me pide el tiempo total o el tiempo en que la pelota se encuentra en el aire o permanece en el aire. Para eso sabemos nosotros que el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo máximo. Vamos a ir reemplazando las ecuaciones. Bien, no tenemos tiempo máximo, pero nosotros sabemos que el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial en el eje y dividido la gravedad, y podemos ir reemplazando dentro de esta misma ecuación. Muy bien, ahí nos queda un poco más simplificado. Vamos a reemplazar los valores y ya podemos calcular. Al reemplazar los valores y resolver la operación, tenemos que el tiempo total de vuelo o el tiempo que permanece el balón o la pelota en este caso fue de 7,21 segundos aproximadamente. El punto D me pide la velocidad a los 3 segundos y vamos a reemplazar nuestra ecuación. Como observamos, nuevamente nos pide la velocidad inicial de X que no tenemos y vamos a hacer un cálculo auxiliar para poder obtenerla. Al reemplazar los valores en nuestra ecuación y resolver, nos sale que la velocidad inicial de X tiene un valor aproximado de 42,13 metros por segundo. Vamos a introducir en nuestra ecuación para poder resolver. Muy bien, ya tenemos nuestra velocidad inicial en el eje X. Ahora nos pide la velocidad en el eje Y, ¿verdad? A los 3 segundos también. Por lo tanto, vamos a realizar el cálculo auxiliar para poder obtener su valor. Sabemos que la velocidad de Y está dada por la velocidad inicial de Y menos la gravedad por el tiempo. Reemplazamos los valores y vamos a tener como resultado 5,95 metros por segundo aproximadamente. Este valor vamos a introducir en nuestra ecuación para poder hallar nuestra velocidad a los 3 segundos. Muy bien. Introducimos todos los datos, resolvemos, quitamos la raíz y nuestra velocidad tiene un valor de 42,54 metros por segundo. Aproximadamente va a ser el valor de la velocidad a los 3 segundos. Vamos a resolver el punto E que nos pide alcance. Sabemos que el alcance es igual al alcance inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo total. Reemplazamos los valores y tenemos como resultado final aproximadamente 303,7 metros fue el alcance de la pelota.